Hola a todos, espero que todos estén de buen humor y disfruten de estas inmersiones profundas en figuras bíblicas tanto como yo. Como siempre, bienvenidos a Cross Conversations. Soy Andrea de la Peña. Un placer. La última vez comenzamos a explorar la vida de Josué, quién era y el papel que desempeñó. Vimos que pudo haber luchado contra el miedo, la timidez e incluso sentimientos de indignidad. Si somos honestos, ¿no nos hemos sentido todos así en algún momento? Tal vez estás enfrentando algo en este momento que te parezca demasiado grande, demasiado intimidante, o que te haga preguntarte si eres lo suficientemente fuerte o digno. Conozco bien ese sentimiento. Compartí con ustedes sobre la prueba por la que estoy pasando y cómo me ha puesto a prueba de maneras que nunca esperé. Pero al igual que Josué, descubrí que la palabra de Dios es mi fortaleza, es donde encuentro mi paz, mi consuelo y mi refugio. Mi oración es que a través de estas historias ustedes también encuentren aliento. Josué enfrentó literalmente gigantes, pero no dejó que el miedo lo detuviera. Avanzó con fe. Puede que no estemos luchando en un campo de batalla como él, pero todos enfrentamos batallas que nos desafían profundamente. Quizás la tuya sea una situación difícil, un pasado doloroso o un futuro incierto. Pero así como Dios estuvo con Josué, Él está con nosotros. Así que sigamos adelante con fe, sabiendo que nunca estamos solos. En Josué 2 vemos una poderosa demostración de la soberanía de Dios, el liderazgo de Josué y cómo la fe puede surgir en lugares inesperados. Mientras Josué se prepara para conducir a Israel a la tierra prometida, envía 2 espías a explorar Jericó. Ahí conocen a Rahab, una mujer con un pasado que la sociedad juzgaría con dureza. Sin embargo, a pesar de sus antecedentes, ella reconoce el poder de Dios y elige alinearse con su pueblo. Rahab esconde a los espías del rey de Jericó, arriesgando su propia vida. Sus palabras son profundas. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Jehová vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Esto lo vemos en el libro de Josué capítulo 2 versículos 9 al 11. Aunque no tenía experiencia de primera mano con el Dios de Israel, había oído hablar de sus poderosas obras y creyó. A cambio de su fe y protección, los espías prometen que ella y su familia se salvarán cuando caiga Jericó. En este capítulo vemos que Dios es soberano. Él va adelante de su pueblo, ablanda los corazones y prepara el camino, incluso en territorio enemigo. Vemos que Dios es misericordioso, extiende gracia a aquellos que el mundo rechazaría, demostrando que nadie está más allá de la redención. Vemos que Dios es fiel, sus promesas se mantienen firmes y quienes confían en Él encontrarán refugio, tal como lo hizo Rahab. Vemos que Josué demuestra sabiduría, fe y liderazgo estratégico. En lugar de actuar impulsivamente, busca la confirmación del plan de Dios enviando espías. También modela la confianza en el poder de Dios, no confiando únicamente en la fuerza humana, sino en la intervención divina. Su obediencia muestra que está aprendiendo a asumir su papel como líder de Israel, siguiendo los pasos de Moisés, con valentía y dependencia del Señor. En la cultura actual, muchos se sienten abandonados, marginados o juzgados, tal como podría haberse sentido Rahab. Sin embargo, Dios ve más allá de las etiquetas y elige a las personas basándose en la fe, no en los estándares humanos.
Este capítulo nos recuerda que Dios obra de maneras inesperadas y a través de personas inesperadas para lograr sus propósitos. Para mí, mientras atraveso la dolorosa separación de mi hijo, me identifico con el anhelo de Rahab, de protección y restauración. Como ella, tengo que confiar en que está Dios obrando incluso cuando no puedo ver el panorama completo. Quizás también estés enfrentando una batalla que parece imposible, pero así como Dios fue fiel a Rahab y Josué, también lo es a nosotros. Incluso en los momentos más difíciles, Él está preparando el camino para la victoria. Muy bien, hablemos de Josué 3, un capítulo que trata sobre la fe, la obediencia y ver a Dios hacer lo imposible. Josué y los israelitas están parados al borde del río Jordán, la última barrera entre ellos y la tierra prometida. Pero hay un problema. El río está en etapa de inundación, corre y se desborda. Desde una perspectiva humana, cruzarlo parece imposible. Sin embargo, Dios da instrucciones claras. Los sacerdotes que llevan el arca de la alianza deben entrar primero en el agua y Él actuará, no antes, sino después de dar el primer paso. Tan pronto como los pies del sacerdote tocan el agua, Dios divide el Jordán, tal como lo hizo con el Mar Rojo años antes. El pueblo cruza sobre tierra seca, un recordatorio de que el mismo Dios que los libró de Egipto todavía los guía ahora. Lo que esto nos dice acerca de Dios es que es un hacedor de caminos. Él no elimina los obstáculos de inmediato, pero abre un camino a medida que avancemos con fe. Dios está presente. El arca de la alianza, que representa su presencia, marca el camino y les recuerda que no caminan solos. Nuestro Dios es fiel. Lo que Él promete lo cumple. No los lleva tan lejos para dejarlos varados. Josué podría haber dudado y exigido una garantía antes de dar el paso al frente, pero confió completamente en la palabra de Dios. No solo lideró con estrategia, sino con fe. Él instruyó al pueblo a santificarse, que se aparten, porque estaban a punto de presenciar algo milagroso. Este capítulo realmente impacta. Estar al borde de Jordán se parece mucho al lugar donde me encuentro en mi vida. La lucha por recuperar a mi hijo ha sido abrumadora, como mirar un río que parece imposible de cruzar. El sistema se siente demasiado grande, demasiado poderoso, como algo de lo que solo Dios puede separar. Pero esta historia nos recuerda que nuestro trabajo no es descubrir cómo Dios abrirá un camino. Nuestro trabajo es dar un paso adelante con fe. Las aguas no se separaron hasta que sus pies las tocaron. A veces, Dios espera que confiemos en Él antes de actuar, y al igual que Josué y los israelitas, tenemos que creer: si Dios nos llevó a este punto, también nos sacará de él. Entonces, cualquiera que sea tu río Jordán, en este momento, da el paso. Confía que Él está abriendo un camino, incluso si aún no puedes verlo. Qué espectáculo tan inimaginable presenciar cómo el río Jordán se seca ante tus propios ojos. Imagínate un arroyo en tu ciudad donde vives, uno en el que podría practicar kayak, que de repente desaparece y no queda ni un hilo. Solo eso sería un milagro. Pero ver a miles de personas caminar sobre su lecho seco, solo para que las aguas regresen rápidamente en el momento en que la última persona sale, ese es el poder de Dios. Creo en su palabra. Creo que nuestro Dios poderoso hizo exactamente lo que la Biblia dice que hizo. Tengo fe y he orado por fe, para creer en lo que no he visto. Rezo lo mismo por ti hoy.
Independientemente de lo que estés enfrentando, debes saber esto: Dios te ve. Él sabe exactamente dónde estás y sigue siendo el Dios de los milagros. El mismo Dios que separó el Jordán es el mismo Dios que camina contigo ahora. Confía en Él. Él todavía está abriendo el camino. Después de que todo el pueblo había cruzado el río de manera segura, mientras los sacerdotes todavía estaban parados en el medio con el arca del pacto, Dios le dijo a Josué que hiciera que 12 hombres, uno de cada tribu, recogieran 12 piedras grandes del lecho del río. Estas piedras debían ser colocadas como un monumento en su campamento en Gilgal. La idea era que en el futuro, cuando sus hijos preguntaran ¿qué significan estas piedras?, podrían contarles cómo Dios detuvo milagrosamente el río Jordán para que pudieran cruzar a la tierra prometida. Josué también colocó otro juego de 12 piedras en medio del río, donde habían estado los sacerdotes marcando el lugar exacto del milagro. Una vez que todo estuvo en su lugar, Josué les dijo a los sacerdotes que salieran del río, y tan pronto como lo hicieron, las aguas volvieron a la normalidad como antes. El pueblo acampó en Gilgal y Josué les recordó nuevamente por qué las piedras eran tan importantes: mostrar a las generaciones futuras que Dios es poderoso y fiel. El capítulo 5 es fundamental y marca un nuevo comienzo para los israelitas mientras se preparan para tomar posesión de la tierra prometida. El capítulo comienza notando que los reyes amorreos y cananeos estaban aterrorizados porque escucharon cómo Dios secó el río Jordán para que Israel lo cruzara. Este miedo debilitó a sus enemigos, incluso antes de que comenzaran las batallas. Casi puede escuchar la música dramática creciendo, como la tensión creciente en Tiburón, mientras Dios prepara el camino y los enemigos miran aterrorizados, dándose cuenta de lo que se avecina. Luego, Dios le ordenó a Josué que circuncidara a todos los hombres israelitas. ¿Por qué? Porque durante los 40 años de vagar por el desierto, la nueva generación de israelitas no había sido circuncidada. La circuncisión era una señal del pacto de Dios con Abraham. Esto lo vimos en Génesis capítulo 17. Una simbolización de su identidad como el pueblo elegido de Dios. Sin él, no eran plenamente parte de ese pacto. Al circuncidarlos ahora, antes de entrar en batalla, estaban renovando espiritualmente su compromiso con Dios. Era una manera de decir: pertenecemos a Dios y estamos cumpliendo sus promesas completamente preparados tanto física como espiritualmente. Después de esto, Dios les dijo: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, es decir, que su pasado, la esclavitud, el deambular y la desobediencia había quedado atrás. Después de curarse de las circuncisiones, los israelitas celebraron la Pascua en la tierra prometida por primera vez. Al día siguiente, el maná, que había sido su alimento en el desierto, se detuvo, porque ahora podían comer de la tierra de Canaán. Este fue un cambio importante. Dios los estaba moviendo de una etapa de dependencia de la provisión sobrenatural a una etapa de vivir de las bendiciones de la tierra que Él les había dado. Al final del capítulo, Josué se encuentra con un misterioso guerrero con una espada desenvainada. Cuando Josué le pregunta si está del lado de Israel o de sus enemigos, el hombre responde: ninguno de los dos, pero ahora he venido como comandante del ejército del Señor. Josué inmediatamente se inclina en señal de reverencia y se da cuenta de que está en presencia de un ser divino, posiblemente un ángel o incluso una aparición de Cristo. Esto encuentra
Este encuentro le recuerda a Josué que las batallas venideras no son solo conflictos militares, sino espirituales. La victoria pertenece a Dios. Debe haber sido un shock. La circuncisión no solo era dolorosa, sino que también los dejaba físicamente vulnerables en territorio enemigo. Acababan de llegar y en lugar de avanzar con fuerza, Dios les estaba pidiendo que hicieran una pausa y se sometieran a un acto de obediencia profundamente personal y simbólico. Algunos podrían haberse preguntado, ¿por qué ahora? ¿No deberíamos prepararnos para la batalla en lugar de debilitarnos? Pero no se trata de fuerza física, sino de preparación espiritual. La circuncisión era una señal del pacto de Dios, un recordatorio de que estaban apartados como su pueblo. Antes de poder tomar la tierra, tuvieron que renovar su compromiso con aquel que se las estaba dando. Cuando Josué se encontró con un guerrero misterioso, con una espada desenvainada, y naturalmente le preguntó, ¿estás con nosotros o con nuestros enemigos? La respuesta es sorprendente. Ninguno de los dos, pero como comandante del ejército del Señor, ahora he venido. ¿Por qué dirías eso? ¿No debería el mensajero de Dios estar del lado de Israel? Esta respuesta deja una cosa clara. Dios simplemente no toma partido en los conflictos humanos. La verdadera pregunta no es si Dios está del lado de Israel, sino si Israel está de su lado. Este momento le recuerda a Josué que la batalla que se avecina no se trata solo de estrategia militar, se trata de alinearse con la voluntad de Dios. Josué, un guerrero y líder experimentado, de repente se encuentra cara a cara con un ser tan poderoso que cae al suelo en señal de reverencia. Imagínese lo que debió haber pasado por su mente. ¿Era este un ángel? ¿Era este Dios mismo? Debe haber habido asombro, miedo y una abrumadora sensación de insignificancia en presencia de tal santidad. Cuando Josué le preguntó qué debe hacer, la respuesta es simple. Quítate las sandalias porque el lugar donde estás es santo. Hace eco del momento en que Moisés se encontró con Dios en la zarza ardiente, otro punto de inflexión en la historia de Israel. En este momento Josué se habría dado cuenta de que esta no era solo una batalla que pelear. Él no era el comandante supremo, Dios lo era. El peso del liderazgo, la presión de llevar a una nación a la guerra, todo tenía que entregarse a aquel que verdaderamente tenía la victoria. Este capítulo enseña una poderosa lección. Antes de cumplir las promesas de Dios debemos estar preparados espiritualmente. La fuerza no proviene únicamente de los números, las armas o la estrategia. Proviene de la obediencia, la santidad y la plena confianza en Dios. Antes de que los israelitas pudieran conquistar Jericó, Dios les exigió que renovaran su pacto mediante la circuncisión. Esto fue doloroso, inconveniente y los dejó vulnerables, pero era necesario. En tu vida, Dios puede estar llamándote a una temporada de preparación antes de un gran avance. Tal vez sea curar heridas del pasado, fortalecer su fe o hacer un cambio difícil pero necesario. La verdadera victoria comienza con la obediencia, incluso cuando sea incómoda. Los israelitas habían vivido del maná durante 40 años, pero tan pronto como entraron en la tierra prometida, el maná se detuvo. Dios los estaba pasando de la provisión sobrenatural a la mayordomía, ya no solo para sobrevivir, sino para prosperar. Tal vez estés en una transición similar, donde Dios te está llamando a confiar menos en lo que te es familiar y dar un paso hacia algo más grande. ¿Estás listo para abrazar la nueva temporada a la que Él te está guiando? Alineándonos con Dios y no solo pedirle apoyo. El encuentro de Josué con el comandante del ejército del Señor es poderoso cuando Josué preguntó, ¿estás con nosotros o nuestros enemigos? La respuesta fue ninguno.
Esto nos recuerda que Dios no solo está de nuestro lado, nos llama a estar de su lado. En mi situación, especialmente con las batallas y desafíos legales que enfrento, es fácil preguntarme, ¿estás conmigo, Dios? ¿Estás luchando por mí? Pero la verdadera pregunta es, ¿estoy yo completamente alineada con lo que Dios está haciendo? Entregarle el control, incluso cuando el camino parece poco claro, es clave para caminar con su victoria. Al igual que Moisés en la zarza ardiente, a Josué se le dijo que se quitara las sandalias porque estaba parado en tierra santa. Este fue un llamado a la reverencia, la humildad y el reconocimiento de la presencia de Dios. En nuestras vidas, Dios puede estar llamándonos a reducir la velocidad, reconocer su presencia y confiar en Él más profundamente. En mi caso, no estoy segura de cómo podría hacerse más profundo, pero temo que pueda empeorar. Pero confiar a mi pequeño, al plan de Dios es doloroso, pero tengo que entregárselo todo a Él. Y lo sé, que Dios ama más a mis hijos de lo que yo puedo amarlos. ¿Qué áreas de tu vida podrían necesitar un sentido renovado de santidad y entrega? ¿Qué circuncisión, una preparación dolorosa pero necesaria, te pide Dios antes de tu avance? ¿Te aferras al maná cuando Dios está tratando de guiarte hacia algo más grande? ¿Le estás pidiendo a Dios que se ponga de tu lado o te estás asegurando de estar del suyo? ¿En qué parte de tu vida necesitas quitarte las sandalias y reconocer la presencia de Dios? Josué 5 es un recordatorio de que antes de dar un paso hacia la victoria, debemos estar preparados, ser obedientes y estar completamente alineados con Dios. ¿Qué opinas? ¿Puedes ver cómo esto se conecta con tu viaje en este momento? Hoy en día muchas personas evitan comprometerse con cosas que requieren sacrificio, ya sea en la fe, las relaciones, la carrera o el crecimiento personal. Las redes sociales y la cultura moderna promueven la gratificación instantánea, pero el verdadero éxito y el crecimiento espiritual requieren incomodidad, disciplina y dedicación. Así como la circuncisión marcó a los israelitas como apartados, nosotros somos llamados a ser apartados espiritualmente. En el libro de Romanos, el capítulo 2, versículo 29, habla de la circuncisión del corazón. Esto significa eliminar todo lo que nos impide seguir plenamente a Dios: el orgullo, las distracciones, los hábitos poco saludables o incluso las relaciones que nos alejan de Él. Hoy en día, la gente suele intentar reclamar a Dios por su causa, ya sea política, social o personal. Vemos individuos y grupos que usan la fe para justificar sus propias agendas en lugar de alinearse con la verdad de Dios. En lugar de asumir que Dios apoya nuestras batallas personales, debemos dar un paso atrás y preguntar, ¿estoy realmente caminando en obediencia de la voluntad de Dios? Ya sea en cuestiones de justicia, paternidad, trabajo o relaciones, debemos alinearnos con Dios en lugar de esperar que Él respalde lo que queramos. Gracias por acompañarme hoy mientras exploramos la segunda parte de la vida de Josué. Cubrimos mucho y no puedo evitar ver cuán profundamente se conecta con mi propio viaje. El solo hecho de encontrar esta historia en este momento ha sido un consuelo. Es un recordatorio de que el Espíritu Santo sabe exactamente lo que necesitamos, cuando lo necesitamos. Ver lo que Dios hizo entonces fortalece mi fe en lo que está haciendo ahora y me llena de entusiasmo por lo que está por venir. Oro para que Dios alinee nuestros pensamientos con los suyos, que ilumine nuestros caminos y nos guíe por sus caminos perfectos. Oro para que cuando nos sintamos tristes, desesperados, desesperanzados, desanimados o asustados, acudamos a Él.
Que nuestro Dios poderoso te encuentre en tus luchas, te consuele y te dé la paz que solo Él puede brindarte, y que la anticipación de sus planes llene de alegría vuestro corazón. Cualquier cosa por la que estés pasando, conviértela en alabanza al único Dios verdadero. Levante sus manos en alto y adórenlo. Muchas gracias por recorrer este viaje conmigo mientras descubrimos las vidas de figuras bíblicas y el carácter inquebrantable de Dios. Si este mensaje te bendijo, no olvides darle un like y suscríbete. Hasta la próxima. Dios los bendiga abundantemente.